Bien, iniciamos el espacio de entrevistas. En este día, martes 2 de mayo, nos acompaña Monseñor Walter Maggio, obispo de la diócesis de Ibarra, para hablar sobre la conformación de la nueva directiva de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que fue precisamente el pasado viernes 27 de abril y que hoy lo preside Monseñor Eugenio Arellano. Y también lo que fue la declaración que se dio ya el día viernes en la rueda de prensa, en donde, además de conocer el trabajo y las predicciones que esperan cumplir dentro de lo que va a ser la función en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se pronunciaron sobre temas del acontecer nacional y claro, la Iglesia siempre ha estado muy pendiente y particularmente preocupada por lo que sucede en el país. Gracias, Monseñor, por acompañarnos y muy buenos días. Primero, normalmente la Conferencia Episcopal Ecuatoriana siempre ha estado muy preocupada por los temas de lo que sucede en el país y ha emitido sus comunicados en un concepto de exhortación, de necesidad de un diálogo nacional, pero el día viernes sorprende mucho y ha generado especial interés porque, no sé si sea la primera vez, pero no es muy frecuente que realice un análisis de cómo queda el país con un presidente saliente. Y lo decía de manera muy interesante el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que le preocupaba temas, por ejemplo, esto del partido único, que consideraba que era un mal que dejaba de herencia el actual gobierno. ¿Cuál es la posición y cuál es la visión que tienen con respecto a este tipo de pronunciamientos? Bien, la naturaleza de la Iglesia es la pastoral, es una preocupación siempre de tipo pastoral y es exactamente por esto que se entra en la vida de las personas, de las comunidades, del país entero y como ciudadanos y como pastores los obispos traen aquellas luces que vienen de la fe cristiana vivida y de su responsabilidad con respecto a la vivencia de la fe de las personas, que es fe y vivencia justamente, y la dimensión política de la vida es ciertamente extremadamente importante, tanto más cuando un país como el nuestro se encuentra en una fase importante de transición. Y es justamente allí, en este contexto, que los obispos han reflexionado, hemos reflexionado compartiendo nuestras preocupaciones en orden a la corrupción dilagante, a la crisis económica, que hace más dramática todavía la corrupción, que hemos reflexionado, constatado el trágico aumento del desempleo, la falta de trabajo, especialmente entre los jóvenes, la existencia de un sentimiento de miedo, de sujeción. Estas son aquel mal sabor al que se refería Monseñor Arellano, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Hay una preocupación mucho más amplia en torno a cómo queda el país luego de 10 años de gobierno del presidente Rafael Correa. Exactamente, son aspectos que las personas, las familias, las comunidades prueban en carne propia, ¿no? Y que muy acertadamente Monseñor Arellano ha incluido en el mal sabor que el país siente con respecto al camino común que hemos recorrido durante estos 10 años y que los obispos hacen derivar de una gestión del poder que no se ha compadecido de estas situaciones, ¿no? Él dijo que nos deja un mal sabor el hecho de que haber confiado la gestión de la cosa pública sin considerar adecuadamente la pluralidad de las voces en el país
a determinadas situaciones también desagradables, ¿no? En el transcurso de estos 10 años, la Iglesia y la conferencia como representación, de alguna manera también ha podido evidenciar este tipo de situaciones, porque es la primera vez que, por eso ha trascendido de alguna forma, que lo hacen de manera tan frontal y tan abierta y tan crítica y profundamente crítica. ¿Qué ha pasado durante estos 10 años? ¿Por qué la conferencia no ha logrado ser tan contundente como lo ha sido en esta ocasión? No es tan cierto esto tampoco, ¿verdad? Sendos comunicados de los obispos han sido emitidos los juicios críticos se han manifestado desde el debate sobre la Constitución en 2008. Siempre los obispos buscan el diálogo, el entendimiento, y esta es una manera para buscarlo también, ¿no? Para buscar una concertación sobre los temas y las necesidades que nuestro país ha vivido y cuyas contradicciones se han manifestado durante la larga jornada electoral también. En este sentido, entonces, los obispos hemos querido continuar en el acompañamiento a nuestro pueblo en los caminos de una construcción de una casa realmente común. Hemos hecho referencia a los valores de la democracia, de los derechos humanos y sobre todo de la posibilidad de expresar las distintas opiniones sin represalias de ningún tipo. Esta es la manera para edificar una convivencia social realmente democrática, respetuosa del bien común hacia quien todos tenemos que dirigirnos ejerciendo la responsabilidad que nos corresponde. Esta preocupación expresada el día viernes se mantiene tomando en cuenta que en los próximos días asumirá un nuevo presidente de la República que, sin embargo, sigue la línea oficialista que se ha mantenido estos últimos 10 años. Bueno, esperemos que las últimas vicisitudes del país hayan ayudado al nuevo presidente y al gobierno, que ayudarán al gobierno que se conforme a caer en la cuenta no solo de los logros, ¿no?, sino también de las graves problemáticas que el gobierno anterior ha dejado. Insisto, en una crisis económica que es desesperante, especialmente para los jóvenes que se encuentran con las posibilidades de futuro realmente cerradas a causa de una situación financiera que ve el trabajo realmente penalizado. Con respecto al nuevo gobierno, por supuesto, los obispos hemos hablado de respeto, de aceptación, y nuestras intervenciones se ofrecen a la comunidad y especialmente a las autoridades como insumos para el ejercicio de la responsabilidad que ellos tienen. Como iglesia, como pastores de toda una colectividad, ¿cuál sería el mensaje que se puede dar? Porque es evidente que otro de los grandes problemas que se deja luego de 10 años de este proceso político es la enorme división en el que se encuentra el país. Hay una polarización que inclusive ha generado una división interna en familias, a nivel laboral, a nivel de amistades. ¿Cuál sería en este momento, con estas condiciones, el mensaje de la iglesia para que el tema político sea una circunstancia y no un todo como se ha tomado en los últimos tiempos? En primer lugar, la vida no es solo política. Hemos centrado el debate sobre
el gobierno y la oposición, haciendo de estos dos dimensiones de la vida y de la vida común como principios éticos. Hay que salir de la ideologización absoluta de la vida, porque la ideología siempre es engañosa. Hay que más bien recuperar los valores de la amistad civil, que nos permitan desde posturas distintas contribuir a la construcción de la casa común, como decía. Esta es la primera responsabilidad que todos los ciudadanos tenemos que asumir con respecto a nuestro futuro. La otra aportación de la Iglesia es seguramente una proclamación del Evangelio en la vida, tal como se nos presenta, con todas sus exigencias. Tenemos que redescubrir como discípulos del Señor, como católicos, el valor de una fe que vaya más allá de las devociones, que siempre son individuales, para descubrir la dimensión social de la fe, el centro, el contenido de la fe y la novedad que en términos humanos, sociales y hasta políticos llevamos los cristianos en el mundo es la persona de Jesús resucitado. Sin Él no hay posibilidad real de esperanza, y entonces una posibilidad real de pensar un amor fiel, abierto a la vida, la ilusión de un mundo mejor para los jóvenes, y la construcción de una sociedad realmente humana. Finalmente en este momento la aportación de los cristianos es una aportación significativa en todos los ámbitos, y también en el descubrimiento de lo que el Señor pide a su Iglesia. No crea que en la constatación de la crisis de la sociedad no pregunte, no pide, no ponga en discusión la misma Iglesia. Cuando decimos del futuro de los jóvenes puesto en peligro, sentimos la necesidad de que la Iglesia abra un diálogo con los jóvenes, injerte en sí misma sus preocupaciones. Y si hay un eslogan que a mí me parece, desde nuestra experiencia, desde el caminar de nuestra Iglesia en Ibarra, pueda expresar la necesidad de la Iglesia en nuestro país, es que la Iglesia se haga siempre más una Iglesia joven y austera. Joven con respecto a la esperanza, y austera para poder compartir el camino de nuestro pueblo. Finalmente, Monseñor, aprovechando su presencia ya en los temas muy locales, la diócesis de Ibarra está generando una cruzada importante para el tema de recuperar los espacios como ha sido la catedral y también la capilla episcopal, que se está realizando un trabajo especial luego del lamentable hecho suscitado el año anterior. ¿Cómo avanza este proceso? Se están concluyendo los estudios integrales destinados a una intervención global de la catedral, de la capilla episcopal y del palacio, del conjunto catedralicio en su totalidad. Hemos tenido durante los años varias intervenciones, pero ninguna con un planteamiento global, y ya estamos interviniendo en la puesta en seguridad de la catedral, cuyo techo
necesita ser intervenido, como se ha puesto en seguridad la capilla episcopal, de tal manera que se pueda intervenir inmediatamente en la catedral una vez que hayan terminado los estudios. Estamos muy pendientes en todo ese tema porque, claro, esta es una situación que debe convocar a la colectividad, a los ibarreños, a los imbabureños y sobre todo también a las autoridades que de alguna manera son de manera directa las responsables para preservar todo este patrimonio, no solamente religioso de Ibarra, sino también un patrimonio arquitectónico e histórico que tiene la ciudad. Agradecemos a Monseñor Walter Mayo su presencia esta mañana. Amigos televidentes, nos vamos a una breve pausa, tenemos más entrevistas.